A reglón seguido, como lo ha entendido la OIT, los artículos 6 y 7 del convenio 169 garantizan a los pueblos indígenas a participar efectivamente en todos los niveles de toma de decisiones de los organismos políticos, legislativos y administrativos y en los procesos que puedan afectarles directamente. Entonces, yo insisto, no quiero ser reiterativo, pero si hay, ustedes como gobierno tienen la posición de que sí las municipalidades deben ser alcanzadas por este artículo, y nosotros también estamos opinando lo mismo, no entiendo cuál es la piedra de tope para poder generar un consenso en el articulado. Gracias. Por favor. Quisiera igual plantearle una moción de orden al señor moderador, o sea, cuando se plantea una pregunta de parte de los pueblos indígenas, automáticamente no le dé la palabra al gobierno sabiendo que todavía nosotros estamos con la mano alzada y queremos opinar, porque si no está transformando ahí una bilateral y la discusión la damos todos. En la línea de lo que plantea el gobierno cuando dice que se refleje en el acta su intención y su buena voluntad, en la práctica esta mesa de consenso tiene como objetivo real tener un documento consensuado, una propuesta consensuada. Por lo tanto, la argumentación y la buena voluntad, al fin de cuentas, tiene que reflejarse en su articulado. No solamente en la manifestación de la buena voluntad. O sea, el artículo que consensuemos va a reflejar el grado de acuerdo que nosotros lleguemos. Por lo tanto, si va a quedar en acta que tiene el gobierno buena voluntad para pedirle o para exigir que los municipios, tal como usted lo ha planteado, no queden eximidos del deber de consultar, nosotros también entonces incorporamos el argumento por escrito al artículo 3 de la propuesta de los pueblos indígenas. Porque en la práctica el argumento que nosotros damos es para defender ese artículo. Lo que usted está diciendo no se refleja en su artículo. O sea, el artículo, la propuesta del gobierno dice otra cosa, no dice lo que usted me está planteando, por lo tanto, para allá apunta. Entonces, ¿cuál es el temor a que no haya acuerdo? Si no estamos obligados a llegar a consenso en esta primera sesión o segunda sesión. Por lo tanto, yo sugiero a la relatoría, y si no hay ningún indígena que se oponga, que se incorpore la argumentación que que tenemos como pueblo indígena, que se incorpore como argumentación para el artículo 3 y quede en acta. Okay. Allá habían pedido la palabra. A ver, si esto es una... O sea, a ver, para nosotros es importante que en el acta quede establecido, si esto es una relatoría, bueno, puede ser otra cosa, pero para nosotros es importante que en el acta, si esto no es el acta, entendemos que no habría problema, pero y decir que no hay acuerdo. Ahora, tengo una duda ya en la práctica, pero que en el acta para nosotros es muy importante, y eso quiero recalcarlo, que quede establecido que el gobierno por lo menos propone, ¿cierto?, incorporar que el deber de consulta no exime a los órganos constitucionalmente autónomos, ¿cierto? Tal como lo habíamos señalado anteriormente. Así que si esto es simplemente una relatoría del trabajo que estamos haciendo hoy día, no habría problema, pero en el acta, insisto, debe quedar establecido esa indicación. Ahora, una duda que tengo, porque no entiendo muy bien a lo que vamos con esto, porque no entiendo muy bien si es... la idea es que solamente se escriba cuando lleguemos a acuerdo exactamente en el texto con las mismas palabras o exactamente con el texto. Un artículo en que estemos en consenso tiene que ser reflejado en la redacción, pues. Y ese artículo se daría por zanjado llegado el momento cuando digamos sí estamos precisamente de acuerdo. Así vamos construyendo la nueva normativa, porque de lo contrario estamos teniendo dos confusiones que empiezan a aparecer. Una, el tema del acta. El acta, en el fondo lo que está ahí, no es un acta tipo reunión de comunidad o asociación o junta de vecinos, sino que esto se transforma en acta. Ese es el documento que vamos, de alguna manera, ese es el documento público de discusión. Porque si no, a lo mejor, ¿a qué le vamos a definir como acta? Y en segundo lugar,
el tema de yo creo que de quien redacta al final, yo creo que nosotros no hemos consensuado ni dicho que ustedes tienen que traer la redacción final, sino que al contrario, el resultado del consenso tiene que reflejarse en esta mesa. Iván Chauquelaf, Express. Bueno, yo detecto algunas confusiones en esta discusión, porque tengo, si mal no recuerdo, y no sé si lo podemos revisar, alguien más, o recuerdo otra cosa, pero llegamos al acuerdo de que íbamos a tener una discusión conceptual y que posteriormente, en otra etapa, íbamos a llegar a la redacción de los artículos. Entonces, si vamos a someter el consenso conceptual a la redacción, yo creo que estamos confundiendo las dos etapas que habíamos acordado que íbamos a seguir en este proceso, ¿ya? Y segundo, hace apenas un rato llegamos al acuerdo de que la relatoría iba a ser se iba a tomar nota parcial de lo que se estaba discutiendo en esta mesa de manera simultánea, pero que íbamos a tener la posibilidad de aclarar en el acta que no va a ser otra cosa que lo que nosotros estamos diciendo verbalmente, protocolizado en un documento, como se suele hacer en reuniones en donde participan varias personas. ¿Ya? Yo creo que lo lógico es que esa acta no sea reemplazada por esta relatoría, porque esta relatoría es imposible que transcriban todo lo que yo estoy diciendo en este momento, porque no lo van a hacer, ¿ya? Y van a tratar de resumir, y entre lo que tratan de resumir y lo que entienden que fue lo que yo dije, seguramente va a haber alguna incorrección, que me parece lógico que tanto ustedes como nosotros tengamos la posibilidad de cotejar después con el audio, ¿ya? Y para eso es importante el audio, para que lo que quede reflejado en el acta sea efectivamente lo que dijimos. No es una oportunidad como para tergiversar lo que dijimos en la sesión. Yo creo que evidentemente cada uno que quiera revisar el acta, que va a ser el audio, va a poder precisar sus intervenciones que van a quedar escritas, ¿ya? Pero esas precisiones no van a poder significar cambiar totalmente el sentido de las intervenciones, toda vez que esto está grabado, ¿ya? Pero yo no estoy de acuerdo con que se siga esa... Yo creo que estamos confundidos y no estoy de acuerdo con este procedimiento, porque realmente me parece que es injusto para ambas partes, ¿ya? Bueno, pero entonces, ¿cómo se imagina usted? Porque está planteando un acta como se hace en las reuniones, pero esta no es una reunión, es una mesa de consenso. O sea, clarifiquemos desde donde partimos entonces la situación. Ya, ustedes plantearon, discutamos de conceptos, lo hemos discutido desde la sesión anterior. Ustedes dicen que quieren avanzar, nosotros también decimos que queremos avanzar, pero ¿cómo reflejamos el avance objetivamente? Dígame usted cómo lo vamos a reflejar. Vamos a llegar a tres meses discutiendo sobre conceptos y la pregunta central que nos interesa a todos, ¿quién redacta el documento final? Nosotros no vamos a depositar en el gobierno la redacción final. La redacción final tiene que surgir de la discusión que existe aquí, de la claridad de todos. Y ese ejercicio, cueste lo que cueste, tenemos que hacerlo. Porque de lo contrario, sí estamos mal entendiendo el concepto de mesa de consenso. ¿Ya? Para claridad de usted, ahora, no sé cómo más explicarlo, ¿ya? Pero ya hicimos lo que ustedes querían, discutimos bastante amplio sobre conceptos. ¿Y eso dónde se está reflejando? En el éter, en el espacio sideral. A mí no me interesa eso, me interesa la cuestión concreta y por escrito, ¿ya? Y cuando nosotros le planteamos esta otra metodología, cosa curiosa porque también estamos nosotros planteando métodos, planteando forma, planteando una cantidad de cosas sobre la mesa de consenso, cuando en el fondo el Estado, con todo el aparataje que tiene, todavía no ha dado una precisión sobre lo que va a entender como mesa de consenso. Y yo quisiera que ahí la responsabilidad sí es del gobierno, porque insistimos hace una sesión anterior el tema de la relatoría, no fue considerado, se dejó pasar. Entonces, yo quisiera que centremos, y lo que es una cuestión mínima que estamos pidiendo, plantearlo ahí. Usted quiere plantear el tema de la voluntad, plantéelo entonces a partir del articulado. Esa en el fondo es la discusión que vamos a tener.
El acta puede ser un accesorio, el audio es un accesorio, ¿ya? Porque yo perfectamente mañana puedo enriquecer mi argumento y usted no me va a buscar el primer argumento donde estuve débil. O sea, eso sirve para otra cosa, ¿ya? Aquí la cuestión va por otro camino. Nosotros ya hemos planteado dos metodologías y no hemos visto una metodología aparte de ustedes que sea, por lo menos, que permita llegar a un consenso real. No lo hemos visto, entonces clarifiquemos eso. Iván Chauquelaf de Express. Mire, yo entiendo cuáles son las metodologías propuestas, pero a modo de ejemplo, cuando se discute una ley en el Parlamento, que es muy parecido a lo que estamos haciendo acá, se protocolizan las comisiones legislativas. Cada comisión tiene cada intervención de los parlamentarios. Yo no veo cuál es el problema de hacer un informe similar a ese, en donde queda reflejado de manera fidedigna cuál fue la postura de cada uno de los intervinientes. No solamente en las comisiones legislativas, sino también en la discusión en sala. Es textual. Yo no veo cuál es el inconveniente. Sinceramente no veo un razonamiento, no veo una diferencia entre esas comisiones y esta mesa. De la misma manera como usted pone el ejemplo del Congreso Nacional, yo le puedo poner el ejemplo de cómo se discutió la Declaración de Naciones Unidas, le puedo poner el ejemplo de cómo se discute la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, y yo creo que tiene más pertinencia eso que las comisiones que se trabajan en el Congreso Nacional. Y la metodología que estamos proponiendo de alguna manera es una metodología utilizada por el sistema internacional. En un caso regional, la OEA discute en este momento la Declaración Americana. Las relatorías van tirando los textos en la pantalla, se busca después un acercamiento y al final se llega a un consenso por el artículo y existe mesa de discusión y mesa de negociación. O sea, separan las cosas. Por lo tanto, frente a un ejemplo, nosotros también estamos instalando un ejemplo de cómo queremos llegar a un consenso real. Y ahí no son los embajadores ante la OEA los que redactan el documento final, sino que va surgiendo a partir de la discusión de un borrador que en el caso de la OEA lo hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, tenemos varios ejemplos de donde poder agarrarnos para instalar un método. Ahora, que sea una autocrítica de parte de usted y nuestra, de que a lo mejor sí faltó diseñar un poquito mejor esta mesa. Y eso es responsabilidad compartida para conceder algo, Muy bien, puede ser una tremenda oportunidad para que mañana nos pongamos de acuerdo en una metodología que sea más productiva, ¿no? Si estamos asumiendo que a lo mejor nos faltó ser más riguroso en eso. Acá y allá, por favor. Sí, Enrique Marinao, Mapuche. Oye, el tema es el siguiente. Llegar con modelos preconcebidos de cuál debería ser más o menos la metodología, yo creo que no es bueno. Yo hago una inflexión en el contexto de que ni nosotros, ni ustedes, me imagino, teníamos experiencia en mesas de negociación, porque esto es algo histórico. Y en ese contexto, yo creo que el aprendizaje y el feedback o la retroalimentación continua de ir revisando periódicamente cómo lo estamos haciendo, yo creo que es válido. Y ahí pido un poco de apertura de criterio en términos a desprejuiciarnos de modelos preconcebidos de mesas de negociación. Esto lo estamos construyendo en conjunto. E insisto en mi argumento anterior, estamos siendo parte, y eso es lo que firmamos el primer día, de una mesa de consenso. ¿Ya? Gracias.